Estamos de regreso y pasamos a hablar de la ominosa decisión del gobierno de Donald Trump de separar a los niños migrantes de sus padres en Estados Unidos. El presidente Trump dijo que Estados Unidos no se convertirá en un campamento de inmigrantes a los que acusó de causar muerte y destrucción en ese país. Hágame usted el favor. Responsabilizó a los demócratas por rehusarse a negociar un proyecto de ley para abordar la situación de los indocumentados en su país. Sin embargo, la primera dama estadounidense, Melania Trump, la ex primera dama, Laura Bush, se sumaron al coro de críticas a la política de la administración Trump de separar a los padres e hijos que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y ex primera dama de Estados Unidos, calificó como una crisis moral y humanitaria la política de cero tolerancia del gobierno de Trump. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a Estados Unidos a dejar de separar a los niños migrantes de sus padres en la frontera con México, considerando que se trata de una política inadmisible. Por su parte, el Vaticano y México lamentaron que los niños son los que más sufren por esta separación forzada. Y para abundar en este cruel, inmoral, fascista, sí, es una fascista decisión del gobierno de Trump, se encuentra con nosotros Eunice Rendón, ella es coordinadora de la Agenda Migrante. Eunice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues buenas noches, Leo. Pues muy, ¿no? Pues muy sorprendido con todo lo que ha sucedido, pero sí, además considerando que no es reciente que se filtraron estas imágenes, por supuesto, a partir de la amenaza que hiciera Jeff Sessions también en la frontera de que aquel que cruzara lo iban a separar de sus familias. Pues sí tenemos 6 semanas donde ha empeorado la situación. Más de 2,000 niños han sido separados de sus padres durante este periodo, pero pues al final vemos un sufrimiento, un desarraigo, una separación familiar, que es lo que caracteriza la era de Trump. Es decir, también en el informe que hiciera Human Rights Watch en diciembre, documenta 43 historias que nos demuestran esa separación, porque se da en muchas vías, Leo. Por un lado, aquellos que han sido deportados, casi 200,000 mexicanos, por ejemplo, al año, que algunos de ellos dejan a sus hijos en Estados Unidos siendo muy menores, en hogares sustitutos, y todo esto tiene consecuencias en lo emocional, en lo cultural, que son irreversibles muchas veces. Por el otro lado, los menores que viajan con sus padres de manera ilegal, intentando entrar a la Unión Americana, y justamente como un castigo, a propósito los regresan por lugares distintos, o algunos de estos niños son llevados a estos albergues que ya veíamos que no cuentan con las condiciones adecuadas. Esto ya había sido reportado por AILA y ACLU, que son las grandes asociaciones de defensa de derechos civiles. Hace algunos meses también sacaron un comunicado que los niños los ponían en cuartos fríos, les daban una mala alimentación, los maltrataban. Entonces son cosas que se han venido dando durante todo el año. Pero bueno, estas imágenes y los audios que han dado la vuelta al mundo, pues son... Los audios de los niños llorando, desesperados, buscando a sus papás, pues es una situación, ¿qué te puedo decir?, espantosa. En Estados Unidos, el país que fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial para liberar al mundo de regímenes fascistas, ver esto que está ocurriendo en Estados Unidos... para los que nos consideramos liberales, que llegamos a admirar a Estados Unidos por sus valores, la democracia liberal, los derechos humanos, hijo, mano, es realmente una cachetada espantosa, ¿no? Y bueno, y Donald Trump además continúa con estas medidas en contra de todo el multilateralismo, ¿no? Ya saliendo también ahora del Consejo de Derechos Humanos, ha salido, bueno, de muchos mecanismos, ¿no? Del de las armas, del pacto de la migración y del refugio, también hace algunos meses, el tema de París, en fin, realmente ha salido de todo lo que lo pudiera presionar. Y bueno, efectivamente, creo que debido a esta sorpresa y a este malestar que genera esta actitud de Donald Trump, es que se ha dado una manifestación tan grande en torno al tema de los niños, que además creo que nadie va a estar en contra de manifestarse a favor de niños, pues que además pueden ser muy dañados. A ver, ¿no? El señor Jeff Sessions, procurador... Claro, bueno, más que su gabinete, ¿no? Bueno, el procurador de Estados Unidos... Bueno, y los de Fox News, ¿no? Bueno, sí, pero el procurador de Estados Unidos justificando la separación de niños con sus padres con un pasaje de la Biblia. Bueno, o culpando a los propios padres, ¿no? Entiendo que todo esto es culpa de los padres y de los demócratas por hacer esas leyes tan permisivas, ¿no? Ahora, yo creo que a mí me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia qué es lo que está pasando. A ver, ¿qué es esta
tolerancia cero, la política de tolerancia cero de Donald Trump? La política de tolerancia cero tiene varias vertientes antimigrantes, es decir, lo que busca es evitar que los migrantes lleguen a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, tiene medidas como aquel que ha sido deportado intenta reingresar. Antes eran 6 meses de cárcel, ahora se dan 2 o 3 años de prisión. Aquel, por ejemplo, menor no acompañado. Recordemos que hay una crisis importante de menores no acompañados desde 2014. 60,000 de estos niños llegaron con Obama en 2014, con una preocupación de la autoridad norteamericana y mexicana, porque también es un problema compartido. Oye, huyendo de la violencia de Centroamérica. De sus países, por supuesto. Hay que decirlo, no es que estaban felices los niños. Corrían riesgo de morir, ¿no? En sus países de origen. También otro motivo de viaje solitario de estos niños es para reunificarse con sus familiares en Estados Unidos. Entonces, muchas veces veíamos, a mí me tocó ir a McAllen incluso, a los niños que llegaban con la dirección de donde estaban sus padres en Estados Unidos, y bueno, así es como se reunificaban. Pero las medidas de tolerancia cero también criminalizan a estos padres. Entonces, bueno, esto ya no sucede. Estos niños son derivados a estos albergues o centros de menores no acompañados, que bueno, ya vimos las condiciones. Pero hay a ver, 100 entonces, de estos centros. Los padres tratan de entrar con los hijos, los agarra la patrulla fronteriza, y a diferencia del pasado donde no los separaban, les daban una multa y los deportaban, entiendo que esa era más o menos la política. Ahora al padre lo mandan a una cárcel federal donde lo puedes mantener encarcelado. O deportar, ¿no? O deportar. Y al hijo lo están enjaulando en estos centros de detención que parecen campos de concentración. Bueno, es que tienen un proceso intermedio que es donde están estas jaulas y justo estas cobijas como térmicas que veíamos, y de ahí los derivan a estos 100 centros y albergues que tienen en toda la frontera en Estados Unidos. Pero el proceso son varios, por eso el tema es más complejo que solo la separación familiar a la hora de tratar de ingresar a Estados Unidos. Por un lado son los que tratan de ingresar y los separan, por otro lado los menores que ya vienen solos, que son los no acompañados, que ha habido crisis de 2014, 60,000, 40,000 y 30,000 de estos niños en los años subsecuentes. ¿Y se pasan con coyotes también? Pasan también con coyotes, van siguiendo todo el proceso. Incluso hay un riesgo que se ha detectado ya en los años también anteriores de cooptación del crimen organizado de estos pequeños. A mí me ha tocado ver una cosa que es terrible, que son menores de circuito, que utilizan estos niños para que trafiquen principalmente personas, y al ser menores entre 8 y 17 años, Estados Unidos no los puede tener, y entonces van y vuelven, por eso son de circuito. Un niño puede hacer 20, 40 vueltas, se le paga un dinero por estas vueltas, pero al final ¿Son como los guías? Terminan siendo los guías y terminan siendo pequeños coyotitos que crecen, y eso creo que es lo más importante de todo este asunto, que crecen en todos los factores de riesgo. Hay muchos médicos, hoy una red de médicos y psicólogos está manifestando en contra de esto, también porque entre a más temprana edad te expongas a más factores de riesgo, más probabilidades tienes de incurrir en temas de violencia, de delito, pero además estos niños, muchos están desarrollando sus cerebros, entonces tiene un impacto en el desarrollo cognitivo, emocional del pequeño, que es irreversible. Entonces, por eso también la gravedad del asunto. Se dieron casos incluso en los meses pasados en Bronzeville de niños menores de 5 años separados de sus padres. Entonces, realmente estamos viendo esto como una situación inhumana, con los menores no acompañados, con los que se separan a la hora de la llegada y con los que se quedan allá y a sus padres los deportan. Entonces tiene varias caras este fenómeno. No, desde luego, y vaya, lo decíamos antes de entrar al aire, el foco se ha puesto en el nerviosismo, en la soledad, en la ansiedad de los niños que se separan de sus padres. Oye, pero los padres también, la que han de estar, hay que ponerse en los zapatos de los padres, de saber que los separaron de sus hijos y no saben ellos de qué pasó con sus hijos. Pues efectivamente. O sea, imagínate eso. O sea, es sufrimiento para el niño sin lugar a dudas, que es terrible. Pero también hay un sufrimiento para los padres, Eunice. Bueno, del lado del niño, pues es este estrés, ¿no? Que genera un trauma y que sí tiene daños irreversibles en la parte de la salud mental y, como decíamos, del desarrollo cerebral del niño, al separarlo de sus progenitores y al separarlo de sus cuidadores. Pero por la parte del padre también hay un trauma importante. Te comentaba antes de entrar al aire cómo me tocó a mí ver a una madre deportada en Ciudad Juárez en uno de los albergues,
bueno, inconsolable, porque la propia autoridad norteamericana le había dicho que en castigo de haber intentado entrar a Estados Unidos con su hijo de manera ilegal, lo iba a deportar por el lado más lejano a ella para que fuera una lección a aprender. Y ella no tenía idea de dónde iba a ser deportado su hijo, y realmente es una situación muy lamentable, de mucha desesperación, y los padres pues están sufriendo, y además es un tema que afecta binacionalmente, porque lo que más compartimos hoy Estados Unidos y México son personas, sí, son familias. Entonces, el presidente Donald Trump está dañando también a su propia comunidad. No, pero le vale gorro, porque él es un supremacista blanco, y lo que quiere es precisamente evitar que Estados Unidos se siga volviendo cada vez más moreno con la inmigración que viene de Latinoamérica. En ese sentido, lo que está haciendo con su política de tolerancia cero y con esto es, desde luego, desincentivando que la gente se siga pasando de manera indocumentada a Estados Unidos. Claro, bueno, y parte de esta política también es la reducción de prácticamente todas las visas, no solamente en el tema de los inmigrantes, sí, indocumentados, también, sí, las visas, hasta las del Tratado de Libre Comercio, sí, se han reducido, sí, sí se han puesto, ahora sí que la vara mucho más alta para dar, por ejemplo, los refugios. Hay un 10% menos de refugios otorgados, y todo esto pues termina también pegándole en la frontera con nuestro país. Poblaciones varadas de este lado, de manera desorganizada, generando también pues dinámicas sociales y de seguridad complejas, y esto pues no tiende más que empeorarse con la situación, sí, de Trump. Hoy vemos pues a demócratas también reclamando, a muchas autoridades por allá, ya decíamos, los organismos internacionales, sí, sin embargo no parece. Trump otra vez lo avienta al legislativo, como lo hizo con los Dreamers, y no, sí, se resolvió nada por esa vía. Ya encontró el caminito, ya sabe que le echa. Ahora, me queda tiempo para una sola pregunta, y creo que muchos se la están haciendo. ¿Cuál debe ser la reacción de México frente a esto? Me parece muy positivo que hoy hubo este pronunciamiento por parte del canciller. Sin embargo, creo que nos hemos quedado cortos. Creo que vamos también un poco tarde, porque este tema, pues hoy fue visible, pero ya tuvimos una menor mexicana tratando de ir de 10 años de edad con parálisis cerebral en el camino hacia el hospital de Corpus Christi. La detiene a la ambulancia, a la patrulla del ICE, y la sigue, y luego la mete, después de ser operada de la vesícula, la mete a un centro de menores no acompañados. Un escándalo de las organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos, de AILA y de ACLU también otra vez. Pero sí, bueno, México ayudó a la defensa, pero no manifestó este caso. Es un ejemplo, como muchas otras historias, sí, de vida. Entonces creo que debiéramos, y aprovechando esta reunión que anunciaba el canciller este viernes, ir en bloque con Centroamérica hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a exigir no solo un pronunciamiento, sino medidas cautelares que dicte a Estados Unidos también en este sentido, ¿no? Y en la negociación bilateral, que ya le hemos hablado, poner también las fichas de contrapeso en los temas de seguridad que México contribuye con Estados Unidos. Creo que es momento de condicionarlos al respeto de los derechos humanos. Ya nos llamaba animales hace 2 semanas, sí, tenemos ahora este tema terrible. Entonces creo que es por esa vía que se pudiera hacer algo. Muchas gracias, Eunice. Gracias. Gracias por venir, Eunice Rendón. Qué barbaridad. Estados Unidos se está convirtiendo en un país fascista. No lo puedo calificar de otra manera. Y vamos a hacer una breve pausa. Viene ahora Luis Carlos Ugalde. Vamos a hablar de los riesgos para el proceso electoral que viene.